México se hunde en la violencia. A 3 años de la llegada de López Obrador a la presidencia, lejos de disminuir, los homicidios alcanzaron sus cifras más altas. Cada 15 minutos ocurre un homicidio en México. Ante esta ola de violencia, Estados Unidos emitió una alerta de viaje para todo el país, para todo México. La ONU presentó su informe sobre las desapariciones forzadas que ocurren aquí en México. Se mantiene una situación generalizada de desapariciones, imperan la impunidad y la revictimización. En México, 11 mujeres son asesinadas al día. Integrantes de la familia Levarón se trasladaban de Galeana, Chihuahua, a Bavispe, Sonora. Eran 3 camionetas en las que viajaban 3 mujeres y 14 niños. Confirmaron en punto la detención de Ovidio Guzmán López. Liberaron al Chapo y no previeron las reacciones que iban a tener los grupos criminales. Los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín César Moras fueron asesinados a balazos este lunes dentro de la iglesia de Cerocahui. El actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el más mortífero contra los periodistas en México. La estrategia de seguridad federal, los abrazos y no balazos, no está funcionando. Muchas gracias, bienvenidas todas, todos, todes. Es un placer que hayan aceptado esta invitación. Déjenme comenzar diciendo que México tiene muchos problemas, pero este es quizá el más complejo y el más apremiante de todos. Resolver la crisis de impunidad y de violencia que vive este país pareciera una misión imposible. Un callejón sin salida frente al que México no tiene opción. Y es que en la búsqueda de soluciones hemos intentado de todo. Hemos escuchado que lo que hace falta es darle más dinero al ejército, es tener más armas, tener más cámaras, meter más gente a la cárcel. Y todo esto lo hemos recorrido por años. Se han tomado las mismas decisiones. Hemos recorrido este camino una y otra vez. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que hoy tenemos las cárceles llenas de gente pobre, muchísima gente sin sentencia y las calles lamentablemente no se han vuelto más seguras. Hoy estamos aquí porque queremos invitarles a imaginar un modelo distinto, un modelo que deje de incentivar la corrupción, la impunidad y la opacidad y que ponga los incentivos en la investigación, el debido proceso, la transparencia y en que los casos sean resueltos. Un modelo en el que la cárcel deje de ser ese falso sinónimo de justicia. Un modelo que le dé prioridad a la prevención, con procesos justos y públicos de principio a fin. Y justamente para explicarles ese modelo, queremos contarles la historia de Pedro. Seguramente muchos se sentirán identificados con él, como las 16,000 personas que sufren asaltos todos los días en este país. Pedro, nuestro personaje, iba caminando en una calle del centro de su ciudad, como a eso de las 9 de la noche. Venía de un largo día de trabajo, cansado. De pronto se acerca un tipo en una esquina y a Pedro lo primero que le pasa por la cabeza es: ya valió madre. El tipo saca lo que parece ser un cuchillo. Rápidamente le quita el celular y le quita la cartera. Pedro no opone ninguna resistencia. El tipo se sube a una motocicleta y se va. Pedro piensa, pudo ser peor. ¿Y saben qué? La realidad es que no se equivoca. Después del asalto, ¿qué hace Pedro? Lo que haría cualquiera de ustedes: busca ayuda. Camina algunas cuadras y tiene la suerte de encontrarse con unos policías. Pero los policías no tienen patrulla, como la inmensa mayoría en este país. Así que no pueden ir a perseguir al ladrón. Les da una descripción. El asaltante llevaba una sudadera roja. Era una persona alta, de tez blanca, medía unos 70, y los policías toman nota de lo que les está contando Pedro. Le quieren ayudar. Le dicen que se tiene que trasladar al Ministerio Público porque no le pueden tomar la denuncia.
No lo están engañando ni le están poniendo pretextos para no hacer su trabajo. Son buenos policías, como Teresa y Montoya. Pero lo que pasa es que en este país es el sistema lo que les impide hacer más. Yo les preguntaría hasta este punto, ¿ustedes irían a denunciar? Porque a Pedro toda su vida le han dicho que lo correcto es hacerlo. Así es que se lanza al Ministerio Público. Va a uno y le dicen que ahí no puede porque ese no es su cuadrante. Va a otro y le dicen pues que ahí sí puede. Pedro pasa alrededor de 3 horas en el Ministerio Público. No le va tan mal. El promedio es de 4 o a veces hasta 5 horas para levantar una denuncia. Y tampoco le va tan mal en recibir algún tipo de atención. De hecho, Pedro es muy afortunado, porque a casi a la mitad de los casos, después de tiempo, no pasa absolutamente nada. Pero Pedro recibe una llamada del Ministerio Público. Le informan que tienen a un detenido y que lo tiene que ir a identificar. Pedro se lanza inmediatamente a la agencia del Ministerio Público. ¿Pero qué creen? El detenido no se parece nada a la descripción de Pedro. En este caso, es un tipo robusto, moreno, de unos 60. A Pedro se le prende el foco y le marca a un conocido que tiene en la fiscalía y le pregunta por su caso. Resulta, le informa a su contacto, que al ladrón sí lo habían agarrado un día antes, pero lo soltaron por supuesta falta de pruebas y porque se arregló con alguien del Ministerio Público. Es decir, a pesar de que había una denuncia formal, el caso nunca llegó ante un juez. Todo el ir y venir para absolutamente nada. Horas haciendo la denuncia en el Ministerio Público, reponiendo su INE, cancelando sus tarjetas, sacando un nuevo teléfono. ¿Y todo para qué? Para nada. Ahora imaginen, les pido que imaginen, este mismo caso, largo, engorroso, frustrante, pero en lugar de que se trate del robo de un celular o de una cartera, levantaron a un familiar, desaparecieron a un amigo, asesinaron a tu hermana. Millones de víctimas, millones en este país están viviendo este calvario todos los días. La pregunta que nos hacemos Jorge y yo, y seguramente todas y todos ustedes, es por dónde comenzamos a resolver el problema. ¿Por las policías? ¿Por el Ministerio Público? ¿Por los jueces? ¿Por la Guardia Nacional? Nosotros identificamos 5 problemas fundamentales para construir esa opción de paz y justicia. Problemas que, siendo muy concretos, tienen un gran impacto en todo el sistema y que además hay una gran noticia, como dice Bernardo León. Esos problemas tienen solución. Lo que vamos a hacer es mostrarles cómo cambiaría la historia de Pedro, pero también la de los policías e incluso la del asaltante si logramos resolver cada uno de estos nudos. Vamos a demostrar que la opción de paz y justicia para México sí es posible, que otro México es posible. ¿Cuál es el primer nudo? Levantar una denuncia. Quiero pedirles a todas las personas que están aquí, por favor, que levanten la mano todas aquellas que han sido víctimas de cualquier tipo de delito, ya sea una llamada para realizar una extorsión, que se hayan metido a su casa a robar, que les hayan roto los cristales del coche o quitado los espejos, cualquier tipo de delito. Por favor, solo dejen la mano arriba las personas que hayan ido al Ministerio Público a presentar una denuncia. Ahora, solamente deje la mano arriba aquella persona que cree que al final del proceso encontró justicia, ya sea que le dieron lo que le robaron, que le repararon el daño, que su caso llegó ante un juez y hubo una sentencia. En este país, el 90% de los delitos no se denuncian y solo 1 de cada 100 llega ante un juez. Por eso, como decía Clemente, millones de personas se preguntan qué caso tiene ir a denunciar. En cualquier lugar del mundo, las cosas funcionan más o menos así. Cuando una persona es víctima de un delito, llama a emergencias. La policía acude, toma la denuncia y empieza el proceso de investigación inmediatamente. Es la fiscalía la encargada de acusar a los delincuentes. Luego entonces los policías arrestan y a partir de ahí se le presenta a esa persona ante un juez que estudia el caso y dicta una sentencia. Si en México platicamos de este sistema que opera en la mayor parte del mundo, pensaríamos que es ficción, que estamos hablando de una serie de Netflix. Porque Jorge tiene razón, así funciona la gran parte del mundo,
Pero en México las cosas funcionan más o menos así. Los policías estatales y municipales no pueden hacer lo que puede hacer cualquier policía en casi el resto del mundo: recibir una denuncia e investigar. Aquí solo puede recibir denuncias el Ministerio Público. Los policías ministeriales, que además dependen del Ministerio Público, son los únicos que pueden hacer investigación. ¿Y saben qué? No representan más del 8% del total de las policías del país. Imaginen este cuello de botella. En México hay 28 millones de delitos. Se hacen 2 millones de denuncias y hay 12,000 agentes del Ministerio Público para atender todo esto. Se escucha complicado, ¿no? Es decir, tenemos 35 veces más policías que agentes del Ministerio Público. ¿Y con cuál fuerza es con la que combatimos el problema de la impunidad? Por eso estamos planteando habilitar a esos 400,000 policías que existen en todo México para recibir las denuncias y para investigarlas y eliminar así el cuello de botella que hoy significa el Ministerio Público. Podríamos convertir la denuncia en algo tan sencillo como hacer una llamada, mandar un mensaje de texto o incluso poner un tuit en las redes sociales. Así, millones de personas tendrían el aliciente de ir a denunciar. Pensemos en el caso de Pedro. Los policías pudieron haberle tomado la denuncia, iniciar la investigación y todo sin mandarlo a recorrer una infinita estructura burocrática. Seguro más de uno aquí se pregunta, ¿por qué darle más facultades a las policías cuando están tan mal y tienen tantos problemas? Y claro, las corporaciones policíacas en México tienen corrupción, presupuestos muy limitados y problemas fundamentales de capacitación. Pero esos problemas se deben de atender, se deben de resolver, no minimizar como se hizo en el pasado y mucho menos ignorar por completo, como ha hecho el actual gobierno, concentrando todas las facultades en la Guardia Nacional. Nosotros creemos que hay que profesionalizar y fortalecer a las policías de todo el país. Como lo ha dicho Clemente Castañeda, la paz necesita refuerzos. Jorge ya planteó el primer nudo, levantar una denuncia. Déjenme comentarles el segundo nudo. En México es más peligroso ser policía que ser delincuente. ¿Ustedes aguantarían un trabajo donde todos los días, les matan a un compañero o a un colaborador? Pues esa es la realidad de los policías en este país. Y a cambio de arriesgar su vida, reciben un salario promedio de 10,000 pesos. Si tienen algo de suerte y llegan a ser comandantes, en una de esas pueden ganar hasta 20,000 pesos. Déjenme ponerlo en estos términos. Los policías en este país tienen homologados los riesgos, pero no tienen homologado el salario. Ser policía en este país es un trabajo mal pagado, peligroso y desprestigiado. Pero además, lo más grave es que es un trabajo sin posibilidades de hacer vida profesional. En nuestro país, ser policía es una carrera sin futuro, porque básicamente es un fraude piramidal. Y déjenme explicarles a qué nos referimos. Un policía de línea que hace bien su trabajo, que le gusta lo que hace, que no es corrupto, no puede aspirar a ganar más dinero si no asume responsabilidades de mando que por lo general no quiere o no puede asumir. Cuando Clemente habla de un fraude piramidal, no está exagerando. El sistema terciario que está en las leyes de este país funciona exactamente así. De hecho, me hace recordar cuando mi tía Lupita, siendo muy chico, nos invitó a conocer el modelo de Amway. Seguramente ustedes conocen este tipo de estructuras. Los policías en México viven este fraude todos los días. Para tener un mejor salario necesitas tener un mayor rango, pero ese mayor rango no lo alcanzas con méritos, con experiencia, con años de servicio. La única manera de hacerlo es que la corporación crezca. ¿Y cómo van a crecer las corporaciones si además el gobierno federal le ha quitado todos los recursos a las policías locales? A esto hay que agregarle la absoluta falta de prestaciones que tienen los policías en este país. La inmensa mayoría no cuenta con un seguro de vida. Muchos ni siquiera tienen seguridad social. Y en términos de capacitación,
la formación inicial que reciben los policías es en promedio menor de 6 meses. 1 de cada 5 ni siquiera recibe esta escueta formación inicial. La descripción que hace Jorge es desoladora. Ante ello, la pregunta, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cuál es la opción? Nosotros decimos que lo que urge hacer es separar la carrera policial del ascenso burocrático. Y para eso queremos compartirles 3 propuestas. Primero, que haya reconocimiento por el desempeño, no por el cargo, permitiendo los aumentos salariales sin tener que someter a las y los policías a todo un proceso burocrático. Segundo, homologar los sueldos y las prestaciones en todo el país para no tener policías que hacen el mismo trabajo, pero tienen salarios completamente distintos. Y tercero, una Academia Nacional de Mando. Nosotros lo que decimos es, si se puede invertir en becas para estudiantes y capacitación para el empleo, también se puede invertir en la capacitación de los policías, sobre todo para sus jefes. Con estas medidas, la historia de Pedro y la de los policías ya habría dado un giro radical. Los policías tendrían un sueldo suficiente y digno, tendrían capacitación suficiente y además las facultades de tomar la denuncia e investigar. Se habría atendido a Pedro de forma inmediata y habría todos los incentivos necesarios, las herramientas para hacer bien su trabajo. Aquí llegamos al tercer problema, el problema del Ministerio Público. Y el tercer nudo que tenemos es que en México hoy funcionan las cosas así. Hoy en México se detiene para investigar, no se investiga para detener. En la historia de Pedro agarraron al asaltante y aunque traía su cartera y su celular, el MP lo soltó. El ladrón ni siquiera tuvo que presentarse nunca ante un juez. Y es que el Ministerio Público es la verdadera puerta giratoria del sistema de justicia en México, o del sistema de injusticia, porque hay muchos políticos que han hablado de puertas giratorias y todos tienen la misma solución: prisión preventiva de oficio, prisión automática, prisión sin juicio. Dicen que los jueces sueltan a los delincuentes y que con jueces honestos habría más delincuentes en la cárcel. Ojalá fuera así de sencillo. Ya dijimos que solo 1% de los casos llega ante un juez y además el 85% de las carpetas de investigación que se producen en las fiscalías nunca ven la luz del día, se quedan atoradas y en total discrecionalidad. Jorge lo dice muy bien, la verdadera puerta giratoria está en el Ministerio Público, que además es absolutamente discrecional. Todos los días en el Ministerio Público se negocian medidas alternativas, sin ninguna supervisión de la autoridad. Y es ahí, y no en el juzgado, donde se decide quién sale a la calle. Pero el asunto es todavía peor, porque también ahí se decide quién se queda en prisión. Y no sabemos si son culpables o no, pero lo que sí sabemos es que la gran mayoría son pobres. 4 de cada 10 personas que hoy están en la cárcel no han recibido sentencia por parte de un juez. Y todos los días se encarcela a más de 300 personas sin una acusación formal. Aquí hay un problema de objetivos, y es que el sistema en México está diseñado para meter más gente a la cárcel, y es secundario si son culpables o inocentes porque ni siquiera se investiga. ¿O a quién de aquí le hace sentir más seguro que las cárceles estén sobrepobladas, saturadas, al 104% de su capacidad? Nosotros entendemos que no es posible acabar de tajo con toda la corrupción que hay en las corporaciones policíacas, tampoco en las fiscalías, tampoco en los jueces. Lo que sí es posible es realinear, cambiar los incentivos que hay en el sistema, generar pesos y contrapesos para ponérsela difícil a quien hace mal su trabajo o de plano no lo hace y hacerle la vida más fácil a quien lo quiere hacer. ¿Cómo podemos hacer esto? Poniéndolo en pocas palabras, que la impartición de justicia en México ya no dependa enteramente del Ministerio Público y tomando 3 medidas fundamentales. Primero, acabar en este país con la prisión sin juicio. Hoy, en este país van a dormir 100,000 personas en las prisiones sin que nadie les haya probado que son culpables de algún delito. Segundo, ya no dejar todo en manos del MP, cerrarle la puerta a toda la corrupción que sucede en las sedes ministeriales con acuerdos que dejan a los verdaderos delincuentes libres y que mandan a la cárcel a inocentes por no tener
el dinero suficiente para pagar un amparo, una fianza o incluso una mordida. Y tercero, que todos los detenidos, todos los presuntos delincuentes deban de ser puestos a disposición de un juez. Y en el caso de flagrancia, evidentemente, los juicios deben de iniciar de manera inmediata. Yo les pregunto, imaginemos, ¿qué hubiera pasado con el que asaltó a Pedro si los policías lo hubieran agarrado? Ellos mismos lo hubieran llevado a enfrentar su debido proceso y hubiera recibido su sentencia en días o quizás semanas. Y no lo que hoy sucede, o sale libre por decisión del agente del Ministerio Público o queda meses en la cárcel esperando a que su caso sea resuelto por un juez. Así llegamos al cuarto nudo, una absoluta paradoja. Aunque las cárceles están más llenas que nunca en este país, también las calles están más llenas que nunca de delincuentes. Ya hemos visto que meter a mucha gente a la cárcel, principalmente gente pobre, no tiene ningún sentido. ¿Pero qué alternativa tenemos? Es muy importante la pregunta que hace Jorge. A la historia de Pedro, de los policías y del Ministerio Público ya les dimos un giro. Con lo que hemos planteado hasta ahora, mejoramos el proceso, mejoramos las condiciones de los policías, generamos contrapesos, pero la pregunta es, ¿y qué pasa con el delincuente? Resulta que a Pedro no lo asaltó ningún sicario experto, ningún delincuente de alta peligrosidad. Lo asaltó un joven de 15 años, un joven que sí, viene de un entorno complicado, como viven la inmensa mayoría de los jóvenes en este país, pero que nunca había cometido un delito. Es un muchacho de 15 años que vive en un entorno en el que robar es una opción legítima. ¿Qué pasa hoy con las personas como el asaltante de Pedro? Cuando los encuentran, no son procesados ni atendidos de ninguna manera. No se les presenta ninguna alternativa ni apoyo para salir de la vida criminal. Incluso cuando son mayores de edad, se arreglan con el agente del Ministerio Público, con dinero o con palancas, y no reciben alternativas para cambiar de carrera. Si el Estado no te da opciones, y es tan fácil entrar y salir del sistema, ¿qué impide seguir robando a los asaltantes? 1 de cada 5 personas en prisión ha declarado haber sido juzgado por un delito de manera previa. Y la pregunta es, ¿y qué pasa con las personas sin carrera criminal, que tienen una adicción, que robaron por hambre y que son detenidos? Pueden pasar meses o años en la cárcel sin recibir una sentencia y sin enfrentar un proceso formal. Y es que en muchos casos, en la gran mayoría de ellos, las personas que entran a prisión salen mucho peor de como entraron. Ahora sí, siendo delincuentes profesionales, incluso listos para ser reclutados por una organización criminal. Pero la respuesta al problema puede cambiar si cambiamos el enfoque. Miren, ya hemos dicho aquí que en México se cometen 28 millones de delitos. Y eso, lógicamente, parece un número inmanejable. Ni 12,000 agentes del Ministerio Público, ni los 100,000 integrantes que hoy tiene la Guardia Nacional, y ni siquiera los 400,000 policías de los que hemos hablado, son capaces de atender un problema de semejante magnitud. Pero queremos compartirles un dato adicional. Resulta que el 80% de estos delitos los comete un universo criminal de aproximadamente 120,000 personas. Y visto así, cambia la cosa. Resolver el problema deja de parecer imposible. Porque si se trata de 120,000, entonces sí, el problema se puede atender con fuerza, con inteligencia, con los 400,000 policías, con los 12,000 agentes del Ministerio Público y además con una pieza importantísima, mecanismos de justicia alternativa. Hay que cambiar el enfoque, como dice Jorge. ¿Qué nos dice la experiencia y los números? Que la carrera criminal puede detenerse incluso antes de empezar. Y una carrera criminal empieza más o menos así. Una persona es llevada al Ministerio Público o ante un juez cívico por generar desorden en la vía pública, por participar en una pelea, por echar relajo, por estar borracho. Lo detienen unas horas, le cobran una multa y lo dejan salir a la calle sin ningún tipo de herramienta, de seguimiento o de supervisión. Esa persona puede regresar a los separos una y otra vez
por motivos similares. Eventualmente lo detienen por un delito menor, narcomenudeo, posesión. Se arregla con el Ministerio Público y vuelve a salir a la calle. Pero a los pocos meses se lo vuelven a encontrar, pero ahora como víctima. Resulta que lo mataron por estar vendiendo droga en la calle sin pedirle permiso a los de la plaza. Lo trágico, y siempre un asesinato es trágico, pero lo más trágico es que este asunto se pudo haber evitado. ¿Cómo? Justamente con medidas preventivas. Muchas carreras criminales, como ya lo dijimos hace un momento, pueden detenerse antes de empezar. Y la alternativa justamente es la justicia cívica. Y es que si bien no es posible prevenir todos los delitos, ni ayudarle a todas las personas, lo que sí es posible es que dejemos de tratar a todas las mexicanas y a todos los mexicanos como si fueran delincuentes y cambiar las reglas para que el Ministerio Público deje de ser un espacio, el reino, diría yo, de la extorsión. Que el sistema cambie de objetivo, que ya no sea meter más gente a la cárcel, sino darle a las personas alternativas suficientes fuera de la vida criminal. ¿Cómo? Como lo ha dicho aquí Clemente, con mecanismos de justicia cívica, de justicia alternativa, concentrando ahí, en ese tipo de justicia local que atienden los municipios, ese primer eslabón de la carrera criminal. Los delitos culposos, los delitos no graves, las faltas administrativas. Segundo, adoptando un enfoque preventivo. Cuando hablamos de prevención del delito, pienso en aquella película de Tom Cruise en la que había una tecnología que nos podía decir cuándo iba a pasar un crimen y entonces los policías lo evitaban. Eso no se puede hacer. Pero incluso en este país, incluso con las limitaciones que hoy tenemos, lo que sí se puede hacer es utilizar la información que tiene el propio sistema, los datos que actualmente tiene el Sistema Nacional de Seguridad Pública e identificar las carreras criminales antes de que comiencen y ofrecerles otro tipo de alternativas, terapia, trabajo comunitario y rehabilitación. Por ejemplo, el muchacho que asaltó a Pedro, que tiene 15 años y que fue arrestado por robo, en lugar de meterlo en un sistema que o lo va a dejar libre o lo va a castigar sin supervisión de nadie, debería ir con un juez cívico a tener un proceso público, ya que sea derivado con trabajadores sociales para resarcir el daño a partir del trabajo comunitario. Hasta donde vamos ya pareciera que Pedro vive en otro país. Se atendió su denuncia, los policías están bien pagados y capacitados e incluso el asaltante va a pasar por un proceso de reinserción social. Y todo además se hizo de manera transparente, frente a un juez y sin arreglos con los ministeriales por debajo del agua. Y por si fuera poco, esto duró días, quizás semanas, pero no meses o años como hoy sucede en México. Ya abordamos el problema desde las distintas perspectivas, la de la víctima, la de la policía e incluso la del infractor y de su entorno. Esto entonces nos lleva a lo que nosotros denominamos el quinto nudo. ¿Qué hacemos con la Guardia Nacional? Desde hace 3 años, quizá un poco más, tenemos un nuevo factor en la mesa, la Guardia Nacional, que puede hacer de todo, pero al mismo tiempo completa poco, como ya sucede justamente con las policías estatales y con las policías municipales. Ya lo sabemos, de acuerdo con la ley, la Guardia Nacional debe contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, y además prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas. Muy similar a lo que sucede con el resto de las policías, particularmente con las policías municipales. La Guardia Nacional, es cierto, sí puede investigar delitos, pero solo a la sombra del Ministerio Público, igual que las policías estatales y las policías municipales. Es cierto también, la Guardia Nacional sí puede recibir denuncias y hacer detenciones, pero bajo restricciones similares, otra vez, al del resto de las policías del país. Y nada más para que tengan el dato, la Guardia Nacional nos costó el año pasado 63,000 millones de pesos y sus funciones son muy similares a las que tiene un policía o una policía local. El problema, o lo curioso, es que no tienen mejores resultados. Déjenme darles otro dato. En el año 2021,
Del total de detenciones realizadas por la Guardia Nacional, solamente 14 fueron producto de una investigación o de un trabajo de inteligencia. Y hay que decirlo además con todas sus letras, tampoco han dado buenos resultados en combatir la situación de violencia generalizada que vive este país. Al contrario, hoy oficialmente estamos en el sexenio más violento de la historia moderna de México. El diagnóstico que presenta Clemente, que además está basado en los propios informes oficiales, es demoledor. Uno se pregunta, ¿por qué entonces el régimen insiste en concentrarlo todo en la Guardia Nacional y además en militarizarla? Porque miren ustedes, las Fuerzas Armadas son la única institución que todavía no desmantela este gobierno. Y cuando digo todavía, es porque afortunadamente este país tiene servidores públicos patriotas, como las senadoras y senadores que están aquí presentes, y que el día de ayer, con el liderazgo de Clemente Castañeda, evitaron que se secuestrara la función constitucional de nuestras Fuerzas Armadas y que se le diera un golpe de Estado a la Constitución. Cuando decimos que es la única institución que no ha sido desmantelada, no exageramos. No es una casualidad que hoy veamos a las Fuerzas Armadas construyendo aeropuertos a cargo de trenes, que las veamos vacunando y que incluso, si les queda tiempo, las veamos haciendo tareas de policía. ¿Cuál es la alternativa que planteamos? Dejar de pensar que la Guardia Nacional debe de ser el factor de solución para todos los problemas, para todos los delitos, desde los robos más simples hasta secuestros, narcotráfico y delincuencia organizada. Delimitar sus funciones para volverla más eficiente. Respetar la Constitución. Que la Guardia Nacional tenga funciones de reacción, como lo dice el artículo 29, ante alteraciones graves del orden público, así como de protección y vigilancia de infraestructura crítica. Construir en paralelo un servicio federal de investigación criminal, altamente especializado y dedicado a la investigación de delitos complejos y a desmantelar permanentemente bandas del crimen organizado. Así, en lugar de tener una Guardia Nacional patrullando, deteniendo borrachos y hasta pachecos, contaríamos con una institución trabajando en dar con los responsables de los delitos más graves y complejos que suceden en este país. En resumen, más investigación y no solo presencia, más cerebro y no solo músculo. Es cierto lo que dice Jorge, y todo esto bajo la responsabilidad de un potente grupo de fiscales de circuito que asesoren en las investigaciones y litiguen en los tribunales. En efecto, nosotros creemos, estamos convencidos que la justicia y la paz son un camino largo, pero que se construye con el gobierno, con la sociedad y desde todas y todos los que estamos aquí. Nosotros estamos convencidos de que un México con justicia y paz no es imposible. Si comenzamos a trabajar en problemas que a lo mejor parecen pequeños, vistos así, en una charla, pero que cambiarían la vida de millones de personas. Por eso en las próximas semanas no nos vamos a esperar hasta que cambie el gobierno. Vamos a traducir, las legisladoras y los legisladores de Movimiento Ciudadano, este diagnóstico, estas ideas y estas propuestas en iniciativas que presentaremos como alternativa para que México tenga paz, justicia y seguridad. ¿Y saben para qué? Para resolver justamente lo que estamos planteando aquí, entre muchas otras cosas. Para que cualquier persona pueda denunciar un delito en minutos y no en horas. Y para que cualquier policía lo pueda atender. Y también, por supuesto, para que las policías de este país estén mejor capacitadas y también mejor pagadas. Para que el Ministerio Público deje de ser una puerta giratoria que saca a los delincuentes a las calles y que llena las cárceles de personas inocentes, de personas pobres, para dejar de tratar a las personas como delincuentes sin que lo sean, para prevenir más y castigar menos. Y para que la Guardia Nacional, lejos de ser un botín político o un capricho presidencial que hoy la tiene militarizada,
sea una Guardia Nacional de carácter civil, con todas las condiciones materiales, institucionales y legales para hacer su trabajo. Por eso, la premisa central de lo que hoy Jorge y yo les hemos planteado es que estamos firmemente convencidos que México sí tiene opción. Porque si logramos desenredar el que parece el problema más grave, más complejo e incluso imposible de este país, que es esa crisis de impunidad, seguridad y violencia que vivimos todos los días, y dar pasos sustanciales hacia la paz y la justicia, entonces los demás problemas también pueden tener una solución. Y la opción que México necesita, lo tenemos que decir, aunque se enojen. No la vamos a encontrar en los que ya le fallaron a México. La opción que México necesita, la vamos a construir si todas y todos nos atrevemos a imaginar y hacer las cosas de manera diferente. Porque vamos a escapar de las falsas disyuntivas. Frente a la guerra y el militarismo, paz. Frente a la desigualdad monstruosa que hay en México y el clientelismo, un país de iguales. Y es que frente al extractivismo y la destrucción, hay que defender la naturaleza. Frente a la cerrazón y el monólogo de terquedad, diálogo. Y es que gracias a personas como las que estamos hoy aquí, lo decimos una vez más, México sí tiene opción. Quiero decirles algo, aprovechando que está aquí nuestro dirigente nacional Dante Delgado, que no me va a dejar mentir. A esa opción que representan ustedes, que representan las víctimas de este país que no se rindieron, a esa opción no le va a faltar vehículo porque cuenta con nuestro movimiento, con Movimiento Ciudadano. Muchas gracias.